Buenos días. Creo que tengo el micro encendido, sí, ¿verdad? La verdad es que me siento, además de privilegiado, honrado, me siento, la verdad sea que dicha, nervioso. Y he predicado como 140 sermones en los últimos 3 años, pero casi todo en inglés. Y cuando he enseñado sobre la predicación he dicho, nunca ponte delante de la gente y no les digas que estás nervioso, tú arranca con confianza. Y decidí pues no seguir mi propio consejo y ser real con vosotros. Sí, soy Roberto y hace 2 meses hemos llegado juntamente con mi familia de Nuevo México, donde estaba pastoreando una iglesia en la ciudad de Las Cruces. Esa es la última diapositiva. ¿Puedes ir a la primera? Gracias. La ciudad de Las Cruces, ¿alguien ha estado en Las Cruces, Nuevo México? Creo que sigue siendo la última diapositiva. Nadie. Pues espero que tú sí, ¿no, Nancy? ¿Vale? Es una ciudad muy bonita en Nuevo México que ni es nuevo ni es México. Está entre Arizona y Texas. Y ahora aquí, pues antes vivíamos muchos años en España y estamos aquí para trabajar con Libertad en Cristo Internacional, ayudar con publicaciones, y también formo parte de este equipo guay de plantación de Cardedeu. Y ahí están nuestros pastores de la viña, José Luis y Anaís también, en la foto. ¿Alguien ha estado en Cardedeu? Unos cuantos más, me alegro mucho. Bueno, pienso... Y un poco por lo que ha dicho José Luis en estos últimos domingos, pienso no solamente en los siguientes 25 años, sino en los últimos 25 años. Hace casi 25 años, 22 para ser exacto, llegamos a la península ibérica, casi digo España, pero llegamos a la península ibérica. En 1996 llegamos a Madrid. Poco después nos fuimos a Extremadura para plantar iglesias en una zona rural. Y a menudo salíamos del corral, ahí se reunía nuestro grupo de conexión, literalmente en un corral. Echaban las ovejas para afuera y las cabras, y entraban otras ovejas y cabras. Y salíamos en ese pueblo de 320 habitantes de Viandar de la Vera. A menudo salíamos de ese corral tocados y con lágrimas en nuestros ojos por el humo que salía de la chimenea, que tiraba más para adentro que para afuera. De Extremadura fuimos a Galicia a plantar una iglesia en las afueras de La Coruña, y esta iglesia llegó a ser, en un buen domingo, pues 250 personas o más, a autosostenerse, a plantar una iglesia hija en Valencia, a enviar misioneros a Marruecos, México, al Ecuador, comenzar un centro de formación teológica y ministerial. Ordenamos a 4 pastores, capacitamos a 20 líderes con esta visión de un movimiento de plantación de iglesias. Hasta que en el 2009 se dividió la iglesia a manos de mi mejor amigo, el que era mi mejor amigo. Si os podéis reír un poco. Podéis reíros de mí, si no conmigo, por favor, me ayuda. Y por mucho tiempo me sentí víctima. Pero el Señor me llevó por un proceso doloroso, pero bueno, de quebrantamiento. Aprender de mis errores, de mis pecados, de mis responsabilidades también. No solamente los pecados ajenos, los propios. A reconocer mi debilidad, a depender más y más de la fuerza de Dios, de su amor, y a aprender a trabajar desde el descanso. Y desde el quebrantamiento experimenté de una forma más profunda, no por primera vez, pero de una forma renovada, el amor, el perdón, la misericordia, la presencia de Dios. Y ahora lo he aprendido todo. No. Sigo en obras, sigo en ese caminar y tengo mis regresiones cuando se me olvida lo que he aprendido. Y mudanzas transatlánticas pues te ponen a prueba. Pregunta a mi familia. Pero sigo aprendiendo sobre mi identidad en Cristo. ¿Quién soy?
Fue poco después de la división que Nancy y yo, mi esposa, conocimos al Ministerio Libertad en Cristo y fundamos un centro de recursos con el sueño, con la audacia de creer todavía, el sueño, a pesar de lo que habíamos vivido, el sueño de ver una iglesia viva en España y en la península ibérica, que hace discípulos que dan fruto y transforma la sociedad. En el 2010, el 2011 fueron años importantes de reflexión y cambio en mi vida. Mi padre murió en el 2011, sumando logros, fracasos, muchos fracasos, dolores, muchos dolores y algunos gozos en las alegrías en el camino. Me hice la pregunta, ¿qué estoy haciendo para reproducir? No tanto programas, actividades, eventos ministeriales, todas cosas muy buenas, cultos incluso, pero ¿qué estoy haciendo para reproducir discípulos? Y me encontré con la respuesta que algo hacía, pero mis prioridades estaban en otro sitio. Mi padre me discipuló, de hecho, de niño, y al estar ahí y preparar, yo con mi tío, mi hermano, mi hermana, dimos la enseñanza en su funeral. Fue un momento de reflexión y predicamos los tres sobre el discipulado y qué significa ser y hacer discípulos. Y desde ahí defino mi identidad. Yo soy discípulo, es mi identidad y es mi vocación. Soy, sí, amado, santo, aceptado, libre en Cristo, amigo y discípulo de Cristo, mi identidad y mi vocación. Y ahí pues los próximos 25 años. ¿Cómo se dice en catalán? Lo sabía, solo te estaba poniendo a prueba. Tendré 76 años en 25 años. Sé que no parece, pero este cuerpo tan esbelto, pero tendré 76 años y te invito a reflexionar conmigo. ¿Qué haremos? No tanto para crear programas, cultos o incluso iglesias hijas, sino para responder al llamado esencial, básico de ser y hacer discípulos que dan fruto. Y ese es el tema de hoy. Discípulos, somos, hacemos, nuestra identidad y propósito. Tengo 4 puntos, ¿vale? El primer punto es definición. ¿Qué es un discípulo? Después, 3 principios bíblicos. Los discípulos saben quiénes son con Cristo. Léelo conmigo. Los discípulos saben quiénes son. No os escucho. Los discípulos saben quiénes son en Cristo, ven la realidad como Dios la ve, renuevan su mente continuamente. Primero, ¿qué es un discípulo? Me gusta la definición que aprendí en Libertad en Cristo. Un discípulo es alguien que está aprendiendo a parecerse más, cada vez más, a Jesús en su carácter. Ahora, la iglesia es la organización más dinámica del mundo. Es increíble ver, en la China hay entre 80 y 100 millones. Cada día se convierten como 28,000 personas. Hoy se convertirán 28,000 en iglesias, en casas, en lugares donde son perseguidos. Estuve en una conferencia la semana pasada, conocí a gente que está trabajando en China y entran a Corea del Norte y doy testimonio del dinamismo de la iglesia que crece en China, y después ves otros lugares de Asia, África, Latinoamérica. Por supuesto Jesús lo predijo, ¿verdad? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o el reino de la muerte, no prevalecerán contra ella. Pero Europa, la iglesia ha estado en crisis o, en el mejor de casos, modo sobrevivencia, ¿verdad? Quizás hay excepciones, desde luego. El jueves por la noche me pasé por Cardedeu, de hecho estaba preparando el sermón y todavía no sabía qué iba a enseñar. Y ya estaba harto, estaba cansado y di un paseo para disfrutar del pueblo bonito de Cardedeu. Tenéis que visitar Cardedeu si no habéis estado allá aún. Y mi plan no era entrar en la parroquia, pero entré en la parroquia de Cardedeu. Y coincide que era misa, pero uno no se daría cuenta al entrar, porque yo vi al cura caminando rápido, preparándose así. Y la buena noticia es que el cura era joven. La mala noticia es que en una capilla al lado, a la misa de las 8, habían como 10 personas y todos eran mayores que yo. Bastante.
y unas 10 personas. Ahora, seguramente los domingos hay más personas, pero ya sea el contexto evangélico o sea el contexto católico, que hay seguidores de Jesús, ¿sabíais eso en el contexto católico? Conozco personalmente, son mis amigos y veo el fruto de sus vidas. Después hay otros que no, después hay evangélicos que tampoco. Que la iglesia, ya sea evangélica o católica, no crezca o crezca a duras penas es una anomalía histórica. Quizás nuestra experiencia es parecida a la del conocido líder de la iglesia que dijo a su rebaño: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía. El apóstol Pablo, 1 Corintios 3. El apóstol Pablo estaba frustrado, los corintios estaban atascados, cometiendo los mismos errores. Cuando dicen, queremos ser como la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero no como la de Corintio. Definitivamente no. Alimento sólido, no podían asimilar, comer alimento sólido. Y nosotros pensamos a menudo alimento sólido a más conocimiento. No se refiere a conocimiento, el alimento sólido se refiere a carácter, el desarrollo del carácter. Los creyentes de Corintio estaban tan confundidos y habían divisiones, habían dos tipos de Santa Cena, había del buen vino y del vino de segunda clase. En dos grupos incluso, los pobres y los ricos, en esos caserones que tenían en Corintio. Inmaduros en la fe. Son los discípulos, ¿verdad?, que hacen discípulos, no los bebés. Ahora, los bebés, ya mis hijos no son bebés, pero eran bebés, y cuando son bebés son muy monos. Son, ahí está, ¿verdad? Linda, un bebé, por ejemplo, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, si siguen comportándose como bebés, cuando crecen, se vuelven mucho menos atractivos. Es que tarda. Cualquier cristiano se puede convertir en un cristiano anciano en cuanto a tiempo. Calentar banquillo y espera unas décadas y te sientas y vienes cada domingo al culto y pasas de tener 20 a 30, 40, 50, 70, 80 años. Un cristiano anciano de edad. Cualquier cristiano también se puede convertir, cualquier cristiano, en un cristiano maduro y fructífero. O sea que podemos, ¿verdad? Sí, se puede, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí podemos, está a nuestro alcance. ¿Qué podemos hacer entonces para que crezca y se parezca la iglesia menos y menos a hospitales donde la gente va una y otra vez a ser reparados y se parezca más y más a los ejércitos que ganan las batallas contra la oscuridad de nuestras comunidades? Me gusta esta imagen de hospital, sí me gusta, pero es más una enfermería en el reino de Dios. ¿Por qué existe la enfermería en un campo de batalla? Los heridos, los soldados, para ayudar, para restaurar. ¿Restaurar para qué? Para estar en primera línea de batalla. Y hace falta enfermería con buenas personas que pueden ayudarnos a cuidar del alma y sanar del alma, pero es para volver a la lucha. Fortalecidos en el Señor. Yo creo, y creo que es bíblico, que ser discípulos que crecen y dan frutos es el tema más importante para la iglesia. Ahora, discípulos existen muchos. Hay discípulos del Barça, del Español, de hoy que juegan contra el Barça contra Girona, creo, ¿verdad? Discípulos, pues seguidores, pero estoy hablando aquí de discípulos de Jesús, ¿verdad? Discípulos de Cristo. Discípulos, discipulado, ¿qué entendemos? Ya os di una definición. Pero con demasiada frecuencia entendemos este tema de discipulado como enseñar a los cristianos qué deben hacer, comportarse,
orar más, leer la Biblia diariamente, el bautismo, la alabanza, etcétera, etcétera. Todas cosas sumamente importantes. Pero la meta del discipulado no es conseguir que la gente se comporte de forma externa, de una forma u otra determinada. Se trata de una transformación interior. ¿Amén? Eso es un amén de la viña, ¿verdad? Amén. ¿Amén? No, me gusta el amén de la viña, honestamente, no hace falta gritar. Amén. Interior, el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, lo que viene en Gálatas 5. Todos aspectos de carácter. A Dios no le importa tanto lo que hacemos, sino cómo somos. Me acuerdo hace muchos años en la universidad, uno de esos momentos de aprendizaje, el pastor Steve Nicholson, asistimos a la iglesia de la Viña en Evanston 2 años, y yo estaba en la universidad y él vino a nuestro grupo de conexión. Yo era el líder en aquel entonces y él nos estaba enseñando a escuchar a Dios. Vaya, o sea, escuchar es básico, ¿verdad? Y él tocaba 2 acordes en la guitarra, no toca la guitarra muy bien, pero los 2 acordes las pillaba bien, para no distraernos, y mientras escuchábamos, escucha al Señor en silencio. Y yo me acuerdo que yo, como un joven universitario, escuché, y Roberto, Dios conoce mi nombre, Roberto, quiero, sí Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que sea lo haré por tu reino, iré hasta los confines de la tierra, tú sabes que yo soy tuyo, todo es tuyo, Señor. No, Roberto, te quiero, punto y final. Y parece tan sencillo, pero llevo décadas aprendiendo lo que significa ser amado y vivir de una experiencia profunda del amor de Dios, que de ahí se convierte en ganas de seguirle. Amén. Entonces es muy importante saber que un discípulo es alguien que está aprendiendo a parecerse cada vez más a Jesús en su carácter. Vamos a los 3 principios bíblicos, ¿sí? En primer lugar, los discípulos saben quiénes son en Cristo. Creo que el elemento más crítico para ayudar a las personas a dar fruto es que comprendan qué ocurrió cuando se entregaron a Cristo. Creo que muchos cristianos, quizás incluso la mayoría, no entienden lo que pasó cuando se convirtieron. Esto explica el porqué del simple hecho de dar más y más enseñanzas y mejores enseñanzas, y si la gente no lo asimila, pues lo hago con un PowerPoint, si no con un PowerPoint, con un vídeo, y si no lo asimilan, gritaré, o artes dramáticas, y más enseñanzas y buenas enseñanzas, y a veces la gente no lo asimila. Fíjate en cómo lo encaraba el apóstol Pablo. Si leemos cualquiera de sus cartas, yo fui al seminario, y esto no lo pillé. No sé por qué, quizás porque sea un poco tonto, torpe, pero no lo pillé. Pero lee cualquiera de las cartas. ¿Cuántos capítulos? ¿Hasta qué punto tienes que llegar hasta oír algo sobre comportamiento? Te ahorraré el tiempo, más o menos la mitad. ¿Sí? Efesios. Creo que en los primeros 3 capítulos, si no me equivoco, no hay ningún imperativo. Pero ya en el capítulo 4... ya entra el comportamiento, las partes pastorales de las cartas. Romanos, más o menos así, los 8 capítulos primeros y los segundos 8. Más o menos. El punto es que Pablo creo que lo escribió al propósito de esa forma. Si saltamos a la segunda mitad sin saber quiénes somos y leer y asimilar la primera mitad de las cartas de Pablo, podemos entrar fácilmente en legalismos, en hacer cosas. Esta oración de Pablo, por ejemplo, en Efesios 1:18, que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza os he llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. O sea, entender quiénes son, lo que tienen en Cristo, y lo demás encaja y viene por añadidura. Personas entonces viven para Cristo y por Cristo porque le aman y saben que son amados. Ahora Pablo explica en Efesios 2:3, dice que éramos por naturaleza objetos de ira.
En otras palabras, daba igual nuestro comportamiento exterior que hiciésemos, en el fondo éramos ofensivos para Dios y no podíamos hacer nada al respecto. El momento en que te convertiste, el momento en que yo me convertí en un cristiano, fue el momento más significativo y definitivo de mi vida. Y no lo digo como testimonio, como una verdad bíblica para todos. Todo cambió. El lenguaje que Pablo utiliza, escuchad, en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Según este versículo, ¿puedes ser mitad algo viejo y mitad nueva criatura? ¿Es cuando se convierte un gusano en una mariposa, que es mitad y mitad? No, es mariposa, ¿verdad? Quizás hay mariposas con identidad de gusanos, pero son mariposas, como cristianos que tienen una identidad, pero no transformados. Siguiente versículo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:8. ¿Podemos ser ambas cosas, luz y oscuridad? Según este versículo, no. O Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Podemos pertenecer a ambos reinos? No. Ahora, una breve pausa interactiva, ¿sí? Levanta la mano si tienes calor. Si tienes calor, ¿sí? ¡Wow! No todos tienen calor. Pues yo tampoco, si me pongo aquí delante de él. Ahora, sé sincero, ¿vale? Yo ya os hablé de me siento nervioso y va mejorando un poquito, pero todavía. Levanta la mano si eres pecador. Levanta la mano si eres pecador. ¿Sí? Vale, baja la mano. Algunos quieren poner 2 manos. Quiero retarnos, ¿sí? Escuchad, esto es importante. Quiero retarnos en cómo entendemos nuestra identidad en Cristo. Muchos cristianos se ven como pecadores salvados por gracia. Saben que han sido perdonados, pero todo sigue prácticamente igual. Y este es un versículo muy interesante. Romanos 5:8. Aun cuando éramos pasado pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto parece dar por sentido que ya no somos pecadores. Algunos están pensando, vaya herejía, a ver, ya José Luis, vamos a tener que conversar con Roberto después de... No, él sabe a dónde voy. Ciertamente eras pecador y fuiste salvado únicamente por gracia. Así que si ya no eres pecador, ¿qué eres? Según la palabra de Dios, según el Nuevo Testamento, según Pablo que escribe mismo a la iglesia de Corintio, un desastre, a los santos. Somos santos. Somos santos. No es herejía, es Biblia, no una vez, dos, está con mucha frecuencia. Esa es nuestra identidad. En Cristo, perdonados y ahora hechos justos, santos. Ahí está nuestra identidad. Hago este ejercicio a veces, saluda a la persona de al lado, porque eso es muy bíblico, y preséntate como santo. Esto lo he hecho, ¿verdad? ¿Te suena? Yo soy San Roberto. San Marcos. San Marcos, adelante. Santa Eulalia o Santa Nancy. Es bíblico, no hay problema, ¿eh? Está en la palabra de Dios. Bien, algunos quizás no están muy convencidos aún. Ya no, en Cristo, ya no somos pecadores perdonados, sino santos redimidos. Y eso es lo que dice en 2 de Pedro 1:4. Ahora compartimos la naturaleza de Dios, hemos sido cambiados. Hemos pasado de ser personas que no podían evitar el desagradar a Dios
a ser personas aceptadas, seguras, importantes en Cristo. Clave en Cristo. Porque todo el mundo busca estas tres cosas, pero sin Cristo no se llega. Hay matices, experiencias, un momento de paz, pero no se llega en profundidad. No, sin Cristo no se llega. Incluso cuando nos equivocamos, algunos pensarán, pero yo peco. Sí, yo también. No estoy diciendo que no pecamos, es cuestión de identidad. Tengo confianza con mi hijo Josué, por eso puedo usar su nombre, ¿verdad, Josué? Por ejemplo, no voy a hablar de detalles, pero Josué hace algo que me desagrada. Él llega 1 hora tarde del fútbol, que nunca ha pasado. De repente le digo, ¿sabes, Josué? Ya no eres hijo mío. No. Pues ha cometido un error, pero sigue siendo mi hijo. Es cuestión de identidad. Santos, hijos de Dios. Veamos esta verdad sobre nuestra identidad en la historia del hijo pródigo. ¿Suena la historia del hijo pródigo? 2 imágenes vamos a considerar en esta historia. Sí se me entiende bien, ¿verdad? Algún día en catalán, algún día llegará. Tengo ganas, a pesar de tener 51 años y me cuesta aprender, tengo ganas. Bueno, eso no viene al caso, pero llegará. 2 imágenes en esta historia. En primer lugar, encontramos a quien, al hijo menor. Y qué linda imagen, abrazado del padre. Él sabe que es perdonado, aceptado. También sabe que está sucio, que huele mal. Conoce la historia, lo que él ha hecho, las desgracias que él ha hecho, cómo ha ofendido a su padre. Ha hecho lo peor de lo peor para la cultura judía. No entraré en los detalles ahí. Él está al tanto de su gran fracaso, en lo que se ha convertido. Y creo que muchos cristianos se ven así, pero por lo menos abrazados, ¿no?, por el Padre. A pesar de estar sucios, Él nos recoge, nos restaura, nos ama, nos perdona, nos limpia. Perdonados, pero todavía tan malos como éramos y tan podridos como siempre. Así que si nuestro entendimiento del Evangelio es esta imagen, es como llegar solamente al Viernes Santo, solo llegar hasta la muerte de Jesús. Sí, Jesús murió por nuestros pecados. Sí, iré al cielo. Pero hay más que eso, ¿verdad? En esta vida, ¿y qué? Aquí y ahora, ¿no cambia nada? Solo tengo la seguridad de ir al cielo, gracias a Dios. El Padre no deja al Hijo ahí, ¿verdad? Vemos esta otra imagen. Es el mismo Hijo, pero ya algo ha cambiado. Tiene las mejores ropas puestas, las mejores ropas de la casa. Y esto simboliza que ha sido restaurado al lugar del justo. Ha hecho justo y está al lado del Padre, en comunión con el Padre, completamente restaurado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nada, muy poco tiempo. Y después se le devuelve el anillo. ¿Y el anillo qué significa? El anillo significa que vas al BBVA y ya tienes el código PIN de la tarjeta del Padre Celestial y metes la tarjeta y puedes sacar dinero y ejercer tratos, negocios del Padre. ¡Wow! Y además del anillo, llevas sandalias. En una casa judía, los únicos que llevaban sandalias dentro de la casa eran los hombres. No es un comentario machista, era otro momento cultura, pero solo el padre y los hijos llevaban sandalias. Lo bueno es que ahora en Cristo, hombres y mujeres, podemos llevar la ropa nueva, el anillo guay del BBVA o Santander o cualquier sea tu banco, el banco del reino de los cielos, y las sandalias puestas para andar restaurados completamente. ¿Cuál de las 2 imágenes mejor representa? Y sé honesto, no me tienes que decir, pero ¿cuál de las 2 imágenes? ¿El hijo sucio o la hija sucia abrazado, amado, perdonado, bien, o la ropa nueva? ¿Cuál de las 2 imágenes representa mejor tu relación con el Padre Celestial?
Si soy honesto, después de haber pastoreado muchos años, la imagen que yo tenía de mí mismo era como un pecador. Y tener esta identidad de ser completamente restaurado y amado. Entonces, no importa si me sale bien la predicación hoy o no, Dios me va a amar igual. Quizás no me dejará José Luis predicar otra vez, pero esas son otras consecuencias. Pero Dios me va a amar. Entonces ya soy libre de poder realizar y hacer lo que Dios me pide. Pero se me olvida a veces, es verdad. Tenemos que llegar a la realidad de la resurrección. No solamente la resurrección de Jesús, y esto es bíblico. Darnos cuenta de que no se trata solo de Jesús que se levantó de la muerte. Nos dice de la palabra que nosotros también nos levantamos de la muerte y nos convertimos en personas completamente nuevas. Hemos resucitado con Él. Los santos comparten con Dios su misma naturaleza, que no es lo mismo como la nueva era, que ser igual a. No, compartimos, porque rozamos con Él, viene de Él. Eso nos dice en 2 de Pedro 1:4. Somos más que, quiere decir, somos más que, ¿qué nos viene a la mente? Vencedores. Somos más que pecadores. Somos santos, redimidos, amados, aceptados. Tenemos importancia en Él. Todos los discípulos saben quiénes son en Cristo, su identidad. Y dos, ven la realidad como Dios la ve. Caminar por fe, amigos, se reduce a encontrar la palabra de Dios, lo que es la verdad, y decidir con audacia creerlo. Yo estoy a favor de la administración, ¿sí? De orar. De hecho, no esperemos hasta el final del sermón para orar, oremos un momento ahora. Y la oración, si tú no has entregado tu vida a Cristo, te invito a hacerlo. No, es que no siento, no es el momento propenso. Yo hablo de algo más profundo que sentimientos. La verdad de Dios, sea que me levanté bien o mal, de buen humor, de mal humor, la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y no pasa por mis sentimientos. Mis sentimientos indican a ciertas cosas que necesito subsanar en mi vida. Pero en este momento, agárrate de la verdad de Dios. Vamos a orar. Señor, en este momento pedimos, y si hay alguien aquí de quiero entregar mi vida a ti, Cristo. Y el requisito no es entender la doctrina al 100%, es un cambio de lealtad y dirección. Señor Jesús, entra en mi vida, restáurame, como ese hijo pródigo, restáurame. Dame la ropa nueva, el anillo nuevo y las sandalias. Restáurame. O quizás por primera vez que pueda entrar y sentir ese abrazo y ese perdón. Jesús, perdóname por las cosas malas que he hecho. Dile así o en tus propias palabras. Jesús, perdóname por las malas cosas que he hecho. Entra en mi vida, lléname, lléname. Quiero ser tu hijo y tu hija. Amén. En este punto hemos sido condicionados por el racionalismo de Occidente. Aunque sí es verdad, creemos todos en los demonios. ¿Creéis en los demonios? Teológicamente creemos. En el seminario estudiamos sobre los demonios, está en la Biblia, hay que creer, ¿no? Otra cosa es entenderlo. En Occidente no sabemos qué hacer con los demonios. ¿Sabías que aquí hay demonios esta mañana? ¿Sí? Algunos están cubriendo su cara con el abanico. Sí. ¿Y qué quieres decir, Roberto, que hay demonios aquí esta mañana? Es eso. ¿Qué más hay aquí en esta mañana? ¿Gérmenes? ¿O no? Muchas, ¿verdad? Están rondando por aquí. ¿Y la solución para los gérmenes cuál sería? Estas imágenes, por cierto, las he sacado de Libertad en Cristo. No son mis dibujos. Los he adaptado, ¿vale? Para dar... podemos ponernos ese traje, bien guay... Protección de los gérmenes, un spray desinfectante. Es una alternativa. ¿Qué solución hay para los gérmenes? Dormir suficiente, una dieta equilibrada, descansar suficiente, trabajar con el estrés, ¿verdad? Dejar que tu sistema inmunológico te proteja. ¿Qué solución hay
para la realidad de que hay demonios alrededor nuestro. Fijar nuestros ojos en Jesús. Vivir una vida justa en el poder del Espíritu Santo. Ya, pero ¿cómo? ¿Sabéis que cuando los médicos no sabían que existían los gérmenes, no esterilizaban los instrumentos? Y operaban y entraban ahí, ¡buah! Abrían y metían las manos ahí y gérmenes, no sabían, lo hacían con buenas intenciones y la gente se moría por las infecciones. Pues en lo espiritual pasa lo mismo, aunque tengamos buenas intenciones tenemos que darnos cuenta, aunque no lo vemos, hay demonios. Me gusta esta ilustración y vamos hacia el final. Imagínate que entras en una habitación. Y en esta habitación hay una puerta que dice, no entres, no abras la puerta. Bajo ningún concepto. Y tú pues te lo piensas y ¿qué haces? Abres la puerta. Y la cosa que es detrás de la puerta hay un perro, no chihuahua, un bulldog o más grande. ¿Sí? Y peor, no se queda ahí, sino clava sus dientes en tu espalda. Ahora, ¿qué pasa? Ahora esa una voz que te decía, abre la puerta, susurraba, no pasará nada. Ahora la voz ha cambiado. ¡Qué miserable eres, patético! ¿Viste lo que ha pasado? ¿Y qué haces? Pues confiesas a Dios, ¿verdad? Dios, perdón, he abierto la puerta, por favor, perdóname. Y Dios te perdona. De hecho, ya te ha perdonado. Pero el perro sigue clavado a tu espalda. Se me olvidó mencionar que el perro es invisible. Aquí lo vemos, pero la realidad del perro no lo vemos. No puedes verlo, no sabes lo que es. Solo sabes que sientes mucho dolor, te duele, te sientes fatal. ¿Alguien se identifica? ¿Te ha pasado? ¿Y con quién te enfadas? ¿Con el perro? No te enfadas con el perro porque ni le ves. A lo mejor te enfadas contigo mismo o te enfadas con Dios o con otros. Si en Occidente hemos sido condicionados a no creer en el perro, o los perros, los demonios. Y está muy bien recibir el perdón, pero sigues caminando con este perro enganchado a tu espalda. Y si sigue enganchado, cuando llega más tentación, se vuelve más y más difícil resistir a la tentación. Y no estoy hablando de tu salvación, estoy hablando del fruto del Espíritu, de disfrutar de la vida. Y ese pecado pues va de mal en peor y pecas y confiesas y pecas y confiesas. Y no llegamos a ese de gloria en gloria, ¿verdad? De gloria en gloria te veo. Y en este punto algunos se rinden y de nuevo no estoy hablando de la salvación, algunos tiran la toalla, ya estoy harto. Solo pecar y confesar no es la solución. Nos da perdón, pero no es un arrepentimiento completo. Y tenemos que aprender lo que dice Santiago 4:7. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Lo podéis leer conmigo? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y aquí quiero ir terminando, ya voy a dejar el resto de mis apuntes al lado, pues quizás para otra predicación o no sé. Pero hace un par de semanas participé en Sendas Antiguas. Y por un lado pensé, es que yo he hecho algo muy parecido, no hace falta. Pero después Dios, a través de mi esposa, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Fue muy, muy, muy bueno. Ahora, no hay programa perfecto. Yo trabajo con Libertad en Cristo. Jesús es bueno y perfecto. Y lo que podemos descubrir está en la Biblia. Pero la experiencia de Sendas Antiguas es una forma de poder someternos a Dios, dejar que el Espíritu Santo ilumine y muestre cosas y sacar a la luz para poder resistir al demonio. ¿Sí? ¿Qué es otra forma en que hacemos esto? Esta mañana me acordé, sí, espera batallas y vas a predicar.
O no, espera batalla, si eres creyente, espera batalla. Ponerme la armadura de Dios. Es una forma en que resistimos. Pero más allá de una administración poderosa que es importante y nos ayuda a un estilo de vida, donde lo que hago hoy tendrá implicaciones para mañana, donde cambio patrones de pensamiento, donde identifico fortalezas. Una herramienta que usamos nosotros en Libertad en Cristo se llama restaurat en catalán, o restaurado en español, o restored en inglés, o restauré en francés. Y ya sea esto, hay muchos recursos que existen que son muy buenos. Pero de forma regular yo me he comprometido una vez al año, por lo menos, si no más, tener un tiempo profundo de reflexión y examen. Porque la vida es dinámica. Lo que yo hice hace 5 años y la plenitud y restauración y frescura y perdón y restauración de mi vida hace 5 años, está muy bien hace 5 años, pero yo necesito hoy. Entonces, por lo menos una vez al año tomo el tiempo de una reflexión, quizás mediodía o un día entero, que el Espíritu Santo me muestre la basura que está ahí, para sacarlo, para resistir al enemigo. Pero además de una vez al año y el resto del tiempo, un estilo de vida. Y sí, quiero terminar. ¿Puedes ir a la penúltima diapositiva, lo que pone impaciencia? Yo soy un visionario. No, esa no, sí, sigue, sí. Y por mucho tiempo he pensado, como soy visionario, la gente tiene que aguantarse mi impaciencia, porque yo estoy pensando en el futuro. Yo estoy pensando el siguiente. Estoy pensando en el movimiento de plantar iglesias. Estoy pensando, a pesar de los dolores y quebrantos, en el futuro. Entonces yo soy impaciente porque Dios me ha hecho así. Ajá, no, Señor. Quizás soy así. Más bien he sido así, tengo mis regresiones, pregunta a mi familia, pero estoy trabajando en este tema de la paciencia. ¿Ves la diapositiva que pone? Aunque no está ahí, lo puedo leer. Una confesión. Entonces, yo he identificado un área de mi vida que es más que un pecado, sino una fortaleza. La falta de paciencia, que afecta, infecta, crea estrés innecesario para equipos que yo he dirigido y gracias a Dios he mejorado. Siguiente diapositiva, ¿sí? Se llama demoledor de fortalezas. Bueno, ahí lo ves, lo leo. ¿Ves ahí que pone paciencia? La siguiente diapositiva. Y esto es, y Dios ha trabajado en mí ahora, aunque tengo mis, ¿cómo se dice?, regresiones, mi identidad ahora es, ¿verdad que tengo regresiones, familia? No, nunca. Yo soy paciente. Yo soy un hijo de Dios amado. En inglés, I am a patient one. Soy paciente por la gracia de Dios. Entonces, durante 40 días, como los psicólogos dicen, ¿no? Es la verdad de Dios, lo voy a creer aunque no lo sienta. Lo voy a creer y voy a perseverar. Y este es la demoledor de fortalezas que yo en su día escribí y he vuelto a él por una racha del traslado transatlántico, pero la cosa va mejorando, gracias a Dios. Renuncio a la mentira, que inevitablemente soy una persona impaciente, particularmente con mi familia, pero también con otros. No es tanto por el momento, sino hubiera evitado ciertos dolores para mi familia. Las consecuencias de mi impaciencia incluyen falta de misericordia, compasión, al crear torbellinos de estrés y ansiedad para otros y el obrar fuera del tiempo de Dios. Confieso mi pecado a ti, Dios, de impaciencia, y declaro la verdad que Cristo me capacita a diario a escuchar, hablar y vivir a su ritmo, en casa y en todo lugar, con todo el fruto del Espíritu que incluye paciencia. En el nombre de Jesús cambio la impaciencia por paciencia. Hay unos versículos bíblicos que declaran esta verdad y hay más, hay muchos más. 1 Corintios 13, el amor es paciente. Salmo 46, 10, quedaos quietos, sabed que yo soy Dios. Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia.
Juan 11:6. Jesús, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. Te invito a orar conmigo y sentir del Señor cantar una letra de una canción que es de San Patricio. Y te invito, si quieres estar sentado, siéntate. Si te ayuda, ponte de pie un momento. De pie, sentado, de rodillas, es igual. Pero vamos a invitar, está bien, al Espíritu Santo, que al final lo que yo diga, lo que yo comunique, lo importante es lo que el Espíritu Santo haga penetrar en nuestros corazones. Y te invito que es la costumbre, aquí no tienes que hacerlo, tú puedes orar con las manos en el bolsillo, pero te invito a abrir tus manos. Y quizás todavía no has recibido a Cristo, aunque oramos antes y quieres hacerlo. Esto es una señal antigua. No es ni carismática, es de la iglesia primitiva, antigua, de apertura a Dios. Te invito a hacerlo conmigo. ¿Puedes? Abre tus manos. Y es una señal de humildad y necesidad. Y Espíritu Santo, te invitamos, derrama tu presencia sobre nosotros. Dios, cualquier cosa que yo he dicho que está de sobra, elimínalo, Jesús. Cualquier cosa que no se ha dicho y que tú quieres decir en este momento a cada uno de nosotros, hazlo. Ven, Espíritu Santo. Gracias que tenemos esta promesa de transformación y de vivir libres con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que lo podemos creer aunque no lo sintamos en este momento, y llegará y Dios nos mostrará. Cristo, tú estás conmigo, Cristo en mi corazón, Cristo, tú detrás, delante, por encima y debajo. Cristo, a mi lado guías, me consuelas y restauras. Cristo, estás en el silencio. Cristo, estás cuando hay peligro. Cristo, 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 Cristo. Si quieres cantar o en silencio, está bien. Cristo, 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 Cristo. Con los ojos cerrados, solo quiero recordarte de algo. Todo el poder es dado, toda la gracia ha sido derramada, la sangre de Jesús ha sido derramada. Y Jesús ha resucitado para darte vida y vida en plenitud, que va más allá de un sentimiento hoy, una realidad, una verdad ancla eterna. Sea que te sientas bien o no, Dios te ha dado todo el poder y ahora te da la gracia para responder en disciplina, que es lo que significa también ser discípulo, pero es gracia y poder. Agárrate de ese poder y la gracia de Dios y toma responsabilidad de tu madurez.